¿Qué tal? Muy buenas noches. Gracias por darse este tiempo para conectarse. Gracias por permitirme compartir con ustedes mi experiencia como emprendedora y poderles darles algunas pautas, ¿no? sobre el emprendimiento y qué necesitamos, de qué herramientas tenemos que equipar para poder continuar en este camino. Les voy a pedir por favor que apaguen sus micrófonos porque no sé bien cómo hacerlo desde acá. Voy a ver si aquí. Gracias. Bueno, les cuento, como les decía, mi nombre es Lisette. ¿Por qué está pisteando él? Por favor, apaguen su micrófono. A ver, quiero ver. Para que se digna visitar a la señora de la casa. Me andaba. Que no parece que tienes a tu guardia, te estoy siguiendo. Voy a silenciar los micrófonos. Hola Lucy, gracias por estar acá. Quiero apagar tu micrófono para no escuchar los ruidos que hay en tu casa. ¿Puedes apagar tu micrófono tú? Estoy intentándolo y no sé por qué no me deja. Lucy, ¿puedes por favor apagar tu micrófono? Gracias. Porque se escuchan los ruidos en casa. Ahí está. Gracias, lo máximo. Bien. Bien, chicas. Ok, nuevamente me presento. Gracias por conectarse, por permitirme compartir con ustedes mi camino como emprendedora, ¿no? Y poderles regalarles algunos tips que son esenciales para poder seguir en este camino, ¿no? Creo que el emprendimiento es un camino, es un sendero que las personas seguimos, ¿no? Y que en mi caso lo comparto con mi labor como mamá y también como estudiante, porque estoy en la universidad. Entonces, de hecho, cuando uno lo ve, dice que complicado hacer todas esas cosas a la vez, pero creo que es un camino bonito, es un camino en el que me está permitiendo aprender muchísimo. Y para mí es increíble también pensar e imaginar que en el caso de nuestras abuelas, ¿no? Era impensable, ¿no? Para ellas el hecho de poder pensar en emprender, pensar en emprender este camino, de poder buscarse su propio, ¿no? de cumplir este rol que estaba muy estereotipado para los hombres. Entonces, nosotros venimos con una carga en la que pues, nos han contado la historia, ¿no? De cuál es el rol de la mujer en la sociedad, ¿no? Esto ha cambiado, obviamente, sin embargo, todavía seguimos cargando de alguna manera con cierta culpa, ¿no? Es esto de algún día casarnos, tener hijos, ¿no? Ser las mamás abnegadas que lavan, limpian, cocinan, planchan, van al mercado, hacen cientos de cosas, encima tienen que ser mamás presentes, encima tienen que tener una super figura, ¿no? Entonces, nos han contado toda esta historia, ¿no? De estereotipo de mujer, ¿no? De madre, de mujer abnegada. Entonces, definitivamente, pues cuando una mujer decide emprender, decide salir a la calle, decide emprender un negocio, obviamente no es la decisión más popular, ¿no? La mamá le dice, ¿cómo es posible? Vas a descuidar a tus hijos. El esposo dice, pero ¿quién va a cuidar a los chicos? Ya no vas a estar aquí, ¿quién va a hacerlo? ¿No? Entonces, de hecho,
hay que ser muy valientes como mujeres para poder emprender este camino, ¿no? ¿No lo has No es un visto? camino fácil, no es un camino sencillo, al contrario, es un camino donde nos requiere podernos, como el guerrero, como quien dice, ¿no? Podernos implementar de ciertas herramientas que nos van a permitir poder continuar el camino que nos hemos trazado. Y como les decía, pues no necesariamente las mejores decisiones son las más populares, ¿no? Son las más aplaudidas, no necesariamente, al contrario, muchas veces cuando queremos emprender, cuando queremos iniciar en ese camino, pues lamentablemente no tenemos el apoyo que quisiéramos, ¿no? Sin embargo, creo que este camino, ¿no? El camino de poder emprender, el camino de poder trabajar denodadamente por nuestros sueños, por lograr lo que nos estamos trazando, definitivamente no tiene precio. Para mí como mamá, en este camino de emprendimiento, lo inicié hace poco, creo que yo tenía muchísimos paradigmas respecto al emprendimiento. Yo siempre había crecido pensando en que iba a ir a la universidad, que iba a tener un trabajo estable, la típica, ¿no? Casarme, tener hijos, y todo eso se destructuró. Yo tuve una hija muy jovencita, a los 16 años, y después salí al mundo laboral, a empezar a trabajar, y después, pues, yo siempre quise ir a la universidad, y bueno, estuve estudiando, tratando de carreras cortitas, porque tenía que trabajar, tenía que trabajar para tener a mi hija, ¿no? Porque como muchas mujeres en el país, el papá no se hizo presente. Entonces, pues, en ese camino yo seguía con ese chip, ¿no? O sea, trabajar, tenía un trabajo, gracias a Dios, encontré un trabajo el cual me permitió formarme en muchos aspectos. Trabajaba en temas de educación, yo seguía pensando en ir a la universidad, y bueno, en ese camino del trabajo conocí al que fue mi esposo y tuve un hijo, me casé, y seguía pensando pensando en tener un trabajo convencional, ¿no? Lo típico que nos habían contado. Y hace 3 años me separé y de pronto mi mente se abrió. Espero que o sea, no, de hecho estas cosas nos mueven, ¿no? Bajo, no me Diego, tu papá te ha dicho para qué me la Cuando tele. uno va pasando este tipo de cosas, ¿no? Estas crisis, ¿no? Que decimos, estos cambios, es cuando uno de pronto dice, bueno, ¿qué puedo hacer, no? ¿Qué es lo que está pasando? Un poco lo que estamos viviendo ahorita nosotros, ¿no? Ahorita estamos viviendo un momento de cambio. Esta situación que estamos viviendo ahora, de estar en casa, no porque querramos, sino porque nos lo están obligando la situación, la salud, ¿no? Pero es un momento de cambio, es un momento en el cual nos obliga a tomar decisiones, nos obliga a reestructurarnos, ¿no? Y eso es lo que me pasó hace 3 años, yo me reestructuré, ¿no? De pronto alguien que no haya querido nunca emprender porque mis padres fueron emprendedores y yo decía, pucha, esto es difícil, yo quiero trabajar, y además venía con un chip, yo tengo 36 años, venía con un chip donde tenía que trabajar en una empresa, ¿no? De renombre, y siempre tuve esa idea. Gracias a Dios tuve la suerte de trabajar en un lugar hasta hace poco maravilloso, donde he aprendido muchísimo en temas de educación. Sin embargo, no era el camino que me iba a permitir lograr alcanzar mis sueños, ¿no? Entonces, en ese momento de cambio, yo me pregunté si yo estaba teniendo el control de mi vida, ¿no? Si realmente estaba viviendo la vida que quería vivir, que estaba soñando, que yo necesitaba. Hasta ese entonces, yo no había logrado ir a la universidad. Hasta ese entonces, no me sentía satisfecha con mis logros. Sentía que me había esforzado por ser una buena mamá. Sin embargo, lo cual me siento muy contenta, ¿no? Sin embargo, a la vez me sentía un poco vacía porque sentía que no había logrado las cosas que yo quería, ¿no? Y una vez recuerdo mucho que mi hijo visitó al psicólogo, lo llevamos, él siempre visitaba al psicólogo, y
y él le dijo a la psicóloga que le gustaría que su mamá jugara más con él, que estuviese más alegre, ¿no? En ese momento no le tomé mucho en cuenta, pero ya más adelante pensando dije, efectivamente, o sea, hay muchas cosas que yo no estoy, no estoy haciendo para poderme realizar. Y ahora siento que lo estoy haciendo, que estoy en ese camino de poder alcanzar todo lo que me he trazado y mis hijos de verme en este camino. Creo que es importante que nosotras también trabajemos en nosotras, ¿no? En nuestros sueños, en las cosas que queremos hacer en nuestras vidas, cómo estamos diseñando nuestro futuro, qué es lo que queremos, ¿no? Y ahora, como decía, estamos en un momento de cambio. Este es el momento para hacer un cambio en nuestras vidas. Este es el momento para poder, ¿no? Preguntarnos, ¿estoy viviendo la vida que quiero vivir? ¿Estoy cumpliendo mis sueños? ¿Qué quiero hacer? ¿Quiero estudiar? ¿Quiero tener tal trabajo? ¿Me encantaría comprarme tal cosa? ¿Qué quiero yo? Más allá de mi rol como mamá, más allá de mi rol como esposa, ¿no? Como hija, ¿no? ¿Qué es lo que quiero yo realmente? Y ahí cuando yo hace 3 años me hice esa pregunta y sabía que era un momento en el que yo tenía que hacer un cambio, encontré esta definición del empoderamiento, ¿no? Entonces, de pronto dije, ¿qué es empoderarse? ¿Qué significa empoderarse, no? Y fue muy interesante para mí poder encontrar algunas definiciones. Cuando yo estuve investigando sobre qué era empoderarse, descubrí pues, que empoderarse implica un proceso, ¿no? Y es el proceso en el que las personas aumentan su confianza, su nivel de autoestima, su eficacia, sus niveles de responsabilidad hacia ellos mismos, ¿no? Al poderse ocupar de sus propias necesidades, al poder recuperar sus propias creencias y sobre todo al creer profundamente que tienen el derecho a actuar, ¿no? En las decisiones que les convienen, en las decisiones que les conciernen. Entonces, el empoderamiento está relacionado al crecimiento personal, ¿no? Que es en lo que vamos a conversar ahora. Es sobre este concepto, sobre la capacidad que tenemos cada una de nosotras de tomar las riendas de nuestras vidas, ¿no? Es decir, poder tener un control completo respecto a nuestras acciones, a poder trabajar nuestra autoestima, ¿no? Al trabajar en nuestra seguridad, en nosotras mismas, ¿no? En el poder trabajar en la gestión de nuestras emociones. Entonces, empoderarse significa que nosotras, cada una de nosotras sabemos que tenemos el poder de cambiar, que ese poder lo tenemos cada una de nosotras, y que eso significa tomar acción, ¿no? Tomar acción sobre lo que nos rodea, sobre lo que nos está pasando, ser conscientes de eso. Y que además nos hacemos cargo, nos hacemos responsables de las decisiones que vamos tomando en el camino, ¿no? El que nosotros nos podamos hacer cargo de estas decisiones van a permitir que nosotros valoremos profundamente, ¿no? Cada una de las consecuencias que vayan pasando en ese camino de decidir. Porque el tomar riendas de nuestras vidas, el de tomar decisiones, no necesariamente quiere decir que siempre las cosas nos van a salir como nos gustaría. No, no necesariamente va a ser así. Pero, sin embargo, nos hacemos cargo, nos hacemos responsables de cada decisión que tomamos y de lo que eso implica, ¿no? De las consecuencias, ya sean positivas o negativas. Si fuesen positivas, bienvenido seas, hay que seguir trabajando en el camino. Y si son negativas, nunca jamás las llamemos fracasos, llamémoslo aprendizaje, porque eso es la vida, es un aprendizaje, un constante aprendizaje. Y empoderarnos significa eso, jamás de los jamases volver a sentirnos víctimas de nuestras circunstancias, de lo que nos está pasando, sino sentirnos que tenemos el poder, incluso cuando no lo tengamos, incluso cuando estén pasándonos cosas en las que nosotros no tengamos injerencia, sentir que igual estamos en control desde
el control no de la situación, de lo que está pasando de manera externa, sino de la manera en la que yo estoy reaccionando, de la manera en la que yo estoy enfrentando eso que me está pasando, ¿sí? Entonces, empoderamiento quiere decir que yo soy capaz de hacerme cargo, de hacerme responsable de lo que me está pasando en mi entorno, de lo que está sucediendo, para de esa manera poderme, poderme sentir, ¿no? Sentir que yo estoy teniendo el poder. Eso es empoderamiento, trabajar en mi autoestima, trabajar en mi eficacia, en mi trabajo, ¿no? Y de hecho es interesante escucharlo como concepto, ¿no? Pero implica muchas variables, implica muchas cosas, ¿no? Eh, yo creo que como conclusión sobre lo que viene a ser el empoderamiento, tenemos que tener muy claro que empoderarse significa que estás tomando responsabilidad de todas tus decisiones, de todos tus actos, de todas tus acciones, ¿no? Y que estas, a la vez, van a tener consecuencias y que nosotras nos vamos a ser responsables de ellas, de cada una de ellas. Nunca más vamos a ser víctimas de nuestras circunstancias, sino al todo lo contrario, vamos a ser responsables, no vamos a hacer cargo de aquello que esté pasando. Entonces, es importante poder tener ciertas claves para empoderarnos, ¿no? Existen muchísimas, definitivamente, pero yo creo que me voy a enfocar en 5, en esta oportunidad, en 5 claves para podernos empoderar, para poder empezarnos a hacernos cargo, ¿no? Porque si bien cierto, todas quisiéramos estar empoderadas, pero es un camino en el que tenemos que trabajar todos los días, porque a lo largo de nuestras vidas vamos a encontrar muchas dificultades, ¿no? Definitivamente no todo es color de rosa, no todas las puertas se nos van a abrir como nosotros quisiéramos, no todos nos van a decir sí, no siempre nuestras decisiones van a ser las más aplaudidas y por eso tenemos que ser muy valientes, ¿no? Tenemos que tener mucha intuición, poder confiar muchísimo en lo que nosotros queremos, ¿no? Y entonces, a pesar de las crisis, a pesar de las dificultades, a pesar de las cosas que van a ir pasando en el camino, pase lo que pase, ¿no? El que nosotros estemos trabajando en nuestro empoderamiento, que tengamos claro estas 5 pautas que vamos a ver ahora, nos va a poder permitir tener la claridad de poder seguir en pie en todo aquello que nos hayamos trazado, ¿no? En poder cumplir nuestros sueños. Y de esa manera, cada día trabajar por ser mejores, cada día trabajar en nuestra motivación, en por qué lo queremos hacer, ¿no? Entonces, como les decía, yo tengo 5 claves aquí y vamos a empezar a mirar la primera. Cree en ti y valórate. A veces sentimos que las fuerzas se nos acaban, a veces nos sentimos muy incapaces, a veces nos sentimos muy frustradas, nos sentimos cansadas, ¿no? Pero el primer paso del empoderamiento, lo primero que tenemos que hacer para poder lograr empoderarnos es creer en nosotras, ¿no? Creer en que nosotras somos maravillosas tal cual como somos, que somos capaces de lograr todo lo que nos propongamos y confiar en nuestras habilidades, en eso que nosotros vamos a ir conociendo de nosotros mismos, ¿no? Es importante que realicemos un ejercicio para podernos conocer. A veces pensamos que conocemos a nuestros hijos, a nuestros familiares, ¿no? Tal vez a los más cercanos, a mamá, a papá, a los hermanos, o al esposo, o a los amigos, ¿no? Pero si no nos conocemos a nosotros mismos, no vamos a poder creer en nosotros, no vamos a poder saber cuáles son esas habilidades, cuáles son esas dificultades también que tenemos, que son importantes conocerlas para poderlas trabajar en este camino, ¿no? Para de esa manera poder acoger no solamente las cosas que nos agradan, nos gustan de nosotras, sino que también acoger esas cosas que no nos agradan tanto, ¿no? Conocerlas y de esa manera poderlas trabajar todos los días de a poquitos, ¿no? Tal cual como cuando uno va al gimnasio, o sea, no puede uno pensar que va al gimnasio y de pronto ya va a tener ese cuerpo maravilloso, ¿no? Eso es un trabajo de todos los días. Y lo mismo pasa cuando uno trabaja en su propia autoestima, en creer, en valorarse, ¿no? Y yo les voy a comentar que un ejercicio buenísimo para eso es poder escribir
¿Qué es lo que me hace diferente de los demás? ¿No? ¿Qué habilidades, qué cosas conozco de mí mismo, ¿no? Escribirlo, ¿sí? ¿Y por qué escribirlo? Porque no basta con pensarlo, la memoria es muy frágil, nos olvidamos, hoy día podemos salir de esta pequeña, de este pequeño compartir de información empoderadas, tal vez sí lo voy a hacer, pero de que en una hora, de acá en 2 horas, o capaz mañana nos olvidamos. Entonces, escribir es muy importante porque va a fortalecer esa conexión entre nosotras, ¿no? Y aquello que estamos escribiendo para podernos conectar cada vez que lo leamos, ¿no? Entonces es importante que podamos escribir. Ese ejercicio se los dejo para que lo hagan, escriban, ¿no? ¿Qué las hace diferente a los demás? ¿Qué las hace únicas? ¿No? ¿En qué creen que ustedes que deben trabajar? ¿En qué cosas creen que deben acoger? ¿No? Y con esa herramienta poder decir si yo puedo, ¿no? ¿Cuál es la segunda? La segunda es saber lo que uno quiere, ¿no? A veces uno cree que sabe lo que quiere, pero a veces no es así, ¿no? ¿Por qué razón? Porque no, el camino de poder saber lo que uno quiere está relacionado con estas 3 preguntas, que es quién soy, a dónde voy y con quién, ¿no? Pongámonos el ejemplo que queremos ir a, no sé, pues yo vivo en San Miguel y me quiero ir a La Molina, ¿no? Entonces, si yo no tengo trazado que quiero irme allá, simplemente digo, quiero ir a algún lugar y no sé a dónde, ¿no? No sé ni por qué, entonces no, simplemente no tengo un camino trazado. Entonces es importante que podamos trazar ese camino. Eh, es importante que nos preguntemos quién soy y eso lo vamos a poder, digamos así, nos vamos a poder conectar con eso si nosotros hacemos primero el cree en ti y valórate, ¿no? Porque ahí vamos a conocernos, vamos a autoconocernos y voy a saber quién soy, qué quiero, ¿no? Y luego me voy a preguntar, ¿a dónde voy? ¿Cuáles son los sueños? ¿A dónde quiero llegar? ¿Cómo me veo de aquí en unos meses? ¿Cómo me veo de aquí en un año? ¿Cómo me veo de aquí en 2 años? ¿Cómo me veo de aquí en 5 años? ¿No? Entonces, estoy en la reunión. Entonces, es importante que me haga estas preguntas, ¿no? ¿A dónde voy? Y luego, ¿con quién? ¿No? ¿Con quiénes quiero acompañarme en ese camino? ¿No? Son importantes esas preguntas porque les van a permitir a ustedes reflexionar sobre cuál es el camino que tienen en la vida. Yo leí un libro que me pareció, se los recomiendo, que se llama El hombre en busca de sentido, de Viktor Frankl, que es un libro que lo escribió cuando él estaba pasando en los campos de concentración de Auschwitz. Y ahí él describe, ¿no?, que las personas que tenían un propósito, que sabían por qué querían sobrevivir a esas circunstancias, a ese lugar, eran las personas que lograron salir del campo de concentración, ¿no? Que no se dejaron desfallecer a pesar de las dificultades, a pesar de todas las cosas que fueron encontrando, ¿no?, de violencia y de las cosas que vivieron, pues el hecho de saber por qué querían mantenerse en pie, por qué querían sobrevivir, ¿no? Porque tal vez les estaba esperando su esposa, o sus hijos, o su mamá, o su papá, ¿no? O querían salir de ese lugar y contar su historia. Eso hizo que estas personas se mantenieran en pie. Él mismo, ¿no? Su anhelo, porque a él lo separan de su esposa, su anhelo por querer encontrarse con su esposa hace de que él pueda mantenerse a pesar de la desnutrición, a pesar de las dificultades en las que él tuvo que vivir en ese momento, ¿no? Entonces, él habla acerca de lo importante, lo importantísimo que es para el ser humano el poder saber cuál es su sentido de la vida, ¿no? ¿Por qué están aquí? ¿Cuál es la misión que tienen en este mundo? Entonces, este es lo segundo que tenemos que hacer para poder empoderarnos, ¿no? Saber lo que queremos. Lo tercero que es importante para poder empoderarnos es poder cambiar nuestras creencias.
siempre me gusta pensar en la frase de Henry Ford, que es, tanto si crees que puedes como si crees que no puedes, estás en lo cierto. Y es así, es así. Si nosotros creemos que no podemos, pues no lo vamos a poder. Así podamos, así tengamos todas las herramientas, seamos personas súper inteligentes con todas las habilidades. Simplemente si nosotros nos hemos dicho que no vamos a poder, no lo vamos a hacer, ¿no? Entonces, es importante que nosotros podamos revisar cuáles son esos paradigmas que tenemos, cuáles son esas creencias que tenemos. Capaz, cuando éramos niñas, nos dijeron que, no, tú eres mujer, tú no puedes hacer ese trabajo, ¿no? O tú no eres buena para las matemáticas, o tú no eres la persona que habla mejor, ¿no? Tú no sabes hablar, eres muy tímida, ¿no? Entonces, hemos crecido con esas creencias, ¿no? De nosotras mismas, de la valía de cómo nos miran los otros, y las hemos validado, ¿no? Las hemos hecho parte de nosotros. Entonces, es importante que nosotros podamos revisar cuál es esa creencia que estamos teniendo, ¿no? ¿Cuál es la creencia que estamos teniendo para poder, al conocer nuestra creencia, poder trabajar en ello, ¿no? Porque estas creencias no nos van a permitir avanzar. Por eso yo las invito a que puedan revisar cuáles son esas creencias que ustedes tienen sobre ustedes mismas, sobre su concepción del emprendimiento, sobre su concepción del trabajo, sobre su concepción como madres, ¿no? Como esposas, como hijas, ¿no? Es importante ir descubriendo cuáles son esas creencias que nos están limitando. Por ejemplo, ¿no? Si una de las cosas que me pasaba a mí, que yo por lo cual simplemente me había alejado del tema del emprendimiento, a pesar de que yo siempre he sido así como que me gustaba vender y me gustaba hacer cosas y siempre he hecho cositas así independientes para poderme ganar recursos extra. Sin embargo, el tema de meterme de lleno a emprender y pensar en dejar mi trabajo convencional, ¿no? Con un jefe, donde yo pues iba a mi trabajo, y igual hicieron, eso era lo que tendría que hacer, igual recibía mi sueldo a fin de mes, y de pronto meterme a emprender, donde es un poco incierto el asunto, y hay que trabajar en base de metas, y que hay que trabajar un montón de cosas. De hecho, yo tuve que romper muchísimas creencias, ¿no? La creencia, para empezar, de que las personas que empiezan a emprender sufren mucho, ¿no? Y en verdad no es así, ¿no? Yo creo que es un camino que te permite descubrir muchísimas cosas de ti misma, porque para poder crecer, para poder crecer como emprendedora, como negociante, tienes que autoconocerte, tienes que, como les decía a un inicio, te tienes que poner, pues, ciertas herramientas, ¿no? Ser más disciplinado, ser más perseverante. Tal vez por ahí si tengo que vender algo y tengo que hablarle a otra persona y yo pienso que soy tímida, tengo que romper eso. Entonces, en verdad, es un camino de autoconocimiento, ¿no? Así que emprender sí es un camino que no es fácil, porque como les decía, muchas veces no es la decisión más popular, porque te dicen, oye, tú tienes este trabajo y estás ganando un montón de plata, ¿por qué te vas a meter a emprender? ¿Por qué vas a arriesgar tu trabajo para hacer esto, no? Y pues sí, o sea, ¿no? Definitivamente muchas personas no van a apoyarnos si queremos emprender, definitivamente, ¿no? Pero si nosotras rompemos ese paradigma del emprendimiento, vamos a ver que definitivamente vamos a podernos enriquecer eh, de manera cuantitativa, ¿no? Vamos a poder crecer muchísimo. Yo creo que la decisión que tomé sobre el emprendimiento ha cambiado mi vida, me ha permitido conocer personas maravillosas. El emprendimiento en el que yo estoy, por lo menos me ha permitido conectarme con un montón de personas, me ha permitido autoconocerme, me ha permitido conocer muchísimas historias, y creo que eso es un feedback impresionante para mí, ¿no? El poder ayudar a otras personas me ha ayudado muchísimo. Entonces, es importante que revisemos cuáles son nuestras creencias, ¿no? ¿Qué es lo que estamos pensando para poder, al conocerlas, poder ir trayéndolas abajo? ¿Qué
necesitamos más para poder empoderarnos? La creatividad. La creatividad es, uno dirá, pues, pucha, creatividad, pero no, al menos que yo sea artista, ¿no? Al menos que yo pinte, o al menos que yo trabaje en el teatro, necesitaría creatividad. No, la creatividad es algo que necesitamos todos los días. Es importante, es una herramienta que enriquece al ser humano. ¿Y en qué etapa de nuestras vidas somos más creativos? En la niñez, ¿verdad? En la niñez somos mucho más creativos. Y a mí me hace recordar mucho la parte de la creatividad cuando el Principito, el niño le pide el Principito le pide al aviador que le dibuje un cordero en su caja, ¿no? Y es interesante porque el hombre le empieza a dibujar, como ustedes pueden ver ahí, a diferentes corderitos, porque él tenía en su mente al cordero de esta manera, ¿no? Entonces primero le muestra esta foto y le dice que estaba enfermo, el niño le dice que estaba enfermo, luego el aviador le dibuja este carnerito y le dice, ya, pero este no es un cordero, es un carnero. Ok, entonces ya el hombre medio cansado porque decía, pucha, ya qué quiere, entonces le vuelve a escribir, le vuelve a dibujar este de acá y le dice, no, ese es un cordero viejo. Entonces, en eso él dice, ya estoy cansada de este niño, ¿no? Y le dibuja esta caja con unos huequitos. Y le dice, mira, te he hecho esta caja porque aquí tú vas a llevar, aquí adentro está tu corderito, y le he hecho estos huequitos para que pueda respirar. Y el niño le dice, sí, exacto, eso es lo que yo estaba queriendo. Y el hombre se queda como, ¿qué? ¿No? Entonces, la creatividad es un gran recurso, porque no necesariamente, ¿no? Las personas son muy concretas a veces, ¿no? Terminamos viendo el negro como negro. Y esto de la creatividad nos ayuda muchísimo cuando estamos pasando por dificultades, ¿no? Cuando nosotros estamos pasando por cambios como el que estamos pasando en este momento, la creatividad es nuestro aliado, ¿no? Poder ser creativo, el hecho de no ver el caos en medio de todo lo que nos está pasando, sino ser creativo, decir esto que me está pasando ya, ok, esto que estoy viviendo, esto que estoy sintiendo, ¿cómo le puedo dar la vuelta, no? ¿En qué otro ángulo me voy a parar a mirar para poder ver el camino desde otro ángulo, ¿no? La historia desde otra percepción, digamos así. Así que el que nosotros podamos recurrir a la creatividad, conectarnos con esa frescura de cuando éramos niños y de pronto nos decían, no, haz de esta manera y de pronto nosotros lo hacíamos de otra manera porque estamos mirando desde otro ángulo, entonces es una herramienta maravillosa. Yo los animo a que se conecten con su creatividad. A veces, cuando hemos sido niños, los adultos nos han dicho, sobre todo cuando somos adolescentes, ¿no? Nos dicen los adultos, oye, ya puedes, ya estás grande, compórtate como alguien grande, ¿no? Entonces muchas veces asociamos al grande al hecho de ser cuadriculados, ¿no? Y vamos desestimando el tema de la creatividad, ¿no? Esto de salirnos de lo convencional, digamos así, ¿no? Entonces, la creatividad es muy importante. Es muy, muy importante para que nosotros podamos ver alternativas en medio del caos. Nosotros vamos a ver alternativas, vamos a tener otra mirada, ¿sí? Entonces, ese es el cuarto tip para poder empoderarnos, ¿no? La creatividad. Y el quinto tip es la perseverancia y la disciplina. Es importante la perseverancia y la disciplina para poder empoderarnos, ¿no? Porque si bien es cierto, cuando nos conocemos, luego aprendemos, o mejor dicho, ya sabemos lo que queremos, ¿no? Ya hemos hecho una revisión de nuestras creencias, ya estamos siendo creativos, vamos a empezar a poner en práctica eso que nos estamos trazando en la vida, pues la perseverancia y la disciplina son las mejores herramientas. Escuché en una conferencia donde decían que no lograba sus metas las personas más inteligentes, ni las más bonitas, ni las personas que hablaban mejor, no,
no, esas no son las personas que logran sus objetivos, son las personas más disciplinadas. Cuando uno está dispuesto a hacer lo mismo todos los días, cuando uno está dispuesto a ser disciplinado y a ser perseverante a pesar de las dificultades que vamos teniendo, eso nos va a garantizar el éxito. Muchos se preguntan el éxito de Japón, ¿no? Japón, al pasar por muchos problemas, pues se levantó de manera rápida, y es justamente por la disciplina que tienen en ese país, ¿no? Y nosotros debemos imitar eso. Aquí les dejo la imagen de esto que me encantó, me conmovió muchísimo, porque es la historia de un padre, que es la historia de Dick y Rick. Dick es el papá y Rick es el hijo, ¿no? Él era educador y tuvo su hijo con discapacidad, ¿no? Tenía un problema de parálisis general, y cuando él tenía más o menos 12 años le pidió a su papá que quería ir a entregarle una carta a un corredor. Entonces él le dijo a su papá, papá, ¿podrías correr conmigo en su silla de ruedas? Y su papá le dijo que claro que sí, ¿no? Entonces corrieron esa maratón, y dice Dick que no había visto a su hijo más feliz, nunca lo había visto tan feliz, mejor dicho, ¿no? Así que decidió hacer esto como una costumbre. Pero luego se dio cuenta que en realidad no solamente quería correr, sino quería hacer triatlón. La triatlón es correr, nadar, ¿no? Y ir en bicicleta. Y este padre, Dick, empezó a entrenar, él nunca había corrido en su vida, empezó a entrenar, y con mucha disciplina y mucha perseverancia, cada año iba a la triatlón, ¿no? Y es una historia de perseverancia, de amor, de disciplina, obviamente, porque pudo haberlo hecho una sola vez y ya no volverlo a hacer. Sin embargo, él tenía un sueño, ¿no? Él tenía un objetivo, que era hacerlo feliz a su hijo. Ese era su objetivo. Por eso es importante que nosotros podamos saber cuál es nuestro objetivo, porque obviamente va a variar, pero tenemos que saberlo, ¿no? Nunca sabemos lo fuerte que somos hasta que ser fuerte es nuestra única opción. No debemos olvidarnos eso. En estos momentos en los que muchas personas están viviendo atemorizadas por las circunstancias, de hecho, la salud es una cosa muy importante para todos nosotros. Y si bien es cierto, muchos estamos en casa con salud, sin embargo nos preocupa mucho el tema económico también, lo que va a pasar mañana. Es importante saber de que nosotros podemos ser fuertes, ¿no? Podemos ser muy fuertes, podemos salir adelante, podemos ser un pilar para nuestra familia, ¿no? Y poder salir de esto, ¿no? Con creatividad, ¿no? Mirando otras alternativas, saliendo del molde, ¿no? Mirando otras opciones como emprendedoras, nunca bajar nuestra moral, ¿no? Saber que que esto va a pasar, no va a durar para siempre, y que debemos estar más firmes que nunca para poder lograr nuestros objetivos. Bueno, ha sido para mí un placer poder compartir con ustedes esta pequeña información acerca del empoderamiento y qué 5 claves tenemos para poder trabajar en ello. Y bueno, ya la próxima semana vendré con otro tema, ya les cuento, también sobre el emprendimiento. Así que, bueno, crean en ustedes, sigan soñando, y espero que se guarden en casa, porque juntos vamos a poder vencer esto, ¿sí? Esto va a pasar, no va a durar para siempre, y vamos a salir de esta cuarentena más fortalecidas que nunca, más decididas, que este tiempo nos sirva para poder estar más firmes que nunca en nuestros sueños, ¿sí? Ok, nos vemos. Muchísimas gracias.